Baisha pamba, Isha pa, Pina, Kuina na ame, Ayuma, Angueruma PM, Pende programa, Ñande programa, Gerabajina. Atoralo, hermano, Cuera Roy de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Peguá, Taba Fran, Itapúa, Paraguay, Vive, Aye, Puitazo, imagina, Penendive, Ja, Ame, Evo, PM, Pete, abrazo, rompe espalda, Temaña, Muñepiruña, en el programa, Atoralo, hermano, Cuera más 595985162-975, Pega y pujando, huevo, y imagina, uñan de ni porandú ni yeja y porandú o paisa y uñan de vejina y me estudio del evangelio de nuestro amado Yeshua HaMashiach según Juan Lomita capítulo 3 verso 5 edición número 214 de mañana imagina Lomita te imagina ya dice audio número 250 ya voy a permitir a Abuye que entero de primera ya puse acá pejina Abuye que Roe Sergio a Peixaba de Cuicuera imagina de familia de cotidiana Pejengüen en Videco Misa Peñen Batu Pepe Pemba pon equipo a Peixaba ya pojare a Beico Tembiapot te Shara Angamui ya Jupijan Maisha Facebook YouTube Google beha beha y Telegram beha peaco audio que tu no pidió y o parpi moñejando sistema radio WhatsApp beha imagina oye tema de que fuera abuyen te lo voy a ver más ya puse capejina pembo ujare pene lomo llevete pete a ver abuyegue hoy abuyegue mi oye quebranta y a veces a ver hija un bobo a veces a cami ya voy a mantener pende o wasan para este pona peruca vale la pena ofrenda mire que oye te imagina bueno ya me o parpi este grupo ya no hay para ver más hoy ya incontable más de villa al mañe por una mome más bueno casi va a ver peja sube va esa por la misericordia de Yahweh o Roe Sergio mira la gente mira cae con ane a peñe por un pebela romo rollo cayoca la itala grupo itaje está ahí no ñendo se yo no hago va ego pe algo hereje la ueje ego tango itaú hablando di bueno tango llega a rotear pero hoy día después ya de mucho tiempo con 214 sí, 214 audio pecolomita ya. No recuerdo más lambo grupo de Baoincha. Di, varo. Hoy grupo que hija Torah lo mitad Japón, hoy grupo exégesis hebrea, montones. Pesa veía agradecer mi grupo cristianos evangélicos a veí se vuelve cuál el grupo pecuera ya puse acá y no va a programa güey Jesús recuerda veía gracias por la oportunidad. Bueno, va ego ñande ñe porando ina la pejeza pa jupa ñande equipo bombilla pajo caiba pajo ñande uriruga do nada bien ñande pava itapacha imbajo acá rato pililín ñande pava tapacha termolande amina ame hay jatoraje y yo y ese vengo ñande uri Roe Sergio un barego yo pues mira chuco y mío na pe ave ka tu ya usted reja y ka tu ya yo ne cada día ay la pila de lujo ya pues a mí hoy no papora sí tema bueno pe algo ya revisa mina pe amba eva la tema go nacer del agua y del espíritu ñanere ñoy pe a pe putumaranga tuetewi va ese pe aña ñantende ñande a tiempo según la ñande exégesis hebrea
¿Cómo se puede entender en estos tiempos nacer del agua y del espíritu, según la exégesis hebrea? Porque en el contexto cristiano se tiene un entendimiento que tiene que ser el bautismo. Bueno, hoy me necopé en imagina ya mí muy bien ponía por el capítulo cuando ya me 3:5 pero mina pe cabe audio 3:1 y en mi upe más o menos ya ang bapu apa tema me hago cuestión de nacer de nuevo, ¿sí va? Porque en Enduro 5, o sea, en Enduro 4 horas, después voy a explicar ahí mismo, oye, cuando la olla o con preguntas, pero en Enduro 1 y 3, 1, 3, 2, pecha por parte de Enduro. Ya no está, la Enduro no nacimiento, tal cosa, bueno. Entonces hemos ido a no nacimiento, ahí queremos ir las explicaciones. Ya explica pabe ella potalan de idea de la ella no tapa el tema gurin de epa más o menos hice la no nacimiento va epa implicar va epa weru va epa ya pues ya esa cainte verdad monde. Bueno pues ya hasta ya continuado así 3:5 venga un ñime agua y espíritu ya lunes a viernes y la mitad lunes a viernes la de programa jape vaya pues está guri 3, 4 veo. Sí, bueno. Ya mañana mi 3:5 de Juan Aniaga Aviraye, a veces la pregunta o surgían de a veces había sido sea repetir parte 3:5. Hoy poner, hoy ya hasta ese, ya está tú ya repetí una cosa. Y ya ayudamos a Nicodemo peja añetete haite peja en la PTI pora na genio y giramo pe uja pe tu marangatui dicatumo aija oike upe ñande ya we reino di varos esta iterio para la lo mitad ya pila preguntas o defender la hoy me va más hoy más hoy la reino México y la no hay coten jala hoy cocho y cuál la judaizante hoy que jamás la la reino ve oigo igual tiene que ser 3:5 y nada simplemente creyendo en Yahoshua HaMashiach y recibiendo el bautismo uno ya está en el reino de los cielos. No hace falta ser judaizante para estar en el reino de los cielos. Bueno, pego dos preguntas ya responde con y con hacer el espíritu por anduva pues. Jaco y la oye bautizada cuña hoy majala reino de los cielos ve. Una cosa se vota era en cuenta a ver. Bueno, tamaña mina de Reina Valera. A lo mejor con Reina Valera hoy atender voy a operar la hoy por un propio término 3:5 y nada. Respondió de cierto te digo el que no nació del lado del espíritu no puede entrar. Bueno, vengo hoy en el reino de Elohim, en el reino de Dios hoy y por una la término hoy allá porque según DMEPC para aprender explicación y puku y hoy eremos hoy se la oye bautizada directamente ya ahora como entrar en el cielo allá. Pero acá no habla de entrar en el cielo de los que se bautizan van en el cielo. Porque amañana se la Reina Valera veguría amañana llego ahí llegando a en público a leer jare maña pona misma jaña tende pona misma respondió Jesús y Reina Valera de cierto te digo el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No dice que ya no en el reino del cielo o en el cielo.
O sea, hay una gran diferencia entre el reino de Yahweh en el cielo, cosa que es idea de malañan de ella me ha hecho la ya bautizada y que no la cielo. Acá no te dice que el que se bautiza entra en el cielo. Hay una cosa que tienen que aclarar ahí porque el reino de Yahweh está hablando que uno entra en el pacto nuevo, el pacto de la alianza nueva que Yahweh habló por medio de Jeremías 31, 31, 33. Apeoñe cumplí en Yeshua Hamashiach Upión la copa, ya celebra potaiteina, ya más en huevo más pesa. Entonces, que upeape pacto pelliqueo venían de por la sangre de Yeshua Hamashiach, por su sacrificio, con la ley y los mandamientos en el corazón. No es que entramos allí para ir directo al cielo el tema, sino hay un reinado. Hoy no tiene reinado lo mitad. Lo mitad ojo paseo cañimbazón de más planeta Tierra. Y nada, ni por un paupe doctrina por el bautismo o por fe o lo que sea, de ella es pan de más cielo. Es más, ya a ti tremendo versículo capítulo 3 oína, versículo 13 venía en el mundito oína acerca del cielo Yeshua explicata oína Nicodemo ve ahí lamba eva más balón pues ves añan de nica tu hija ya jau pebe. Vete hinendo ya por ahí ya acelera pa ya entendeba y pago la cosa ya. Bueno, ese es otro tema. La aclaración de nacer del agua y del espíritu no involucra que sí o sí vos ya sos salvo y te vas al cielo. Según la eres Haishashebe. Eres Haishashebe, a ver, la bautismo, a creer en el Mesías, en Yeshua, y ya está. Ahora, hay que analizar cuál es tu tipo de bautismo. Porque hay el bautismo que introduce en el reino, pero hay bautismo inventado por religión que no te introduce en ningún lado, sino solamente dentro de las congregaciones o dentro de las religiones. Es válido allí nomás. Pero bíblicamente no es válido porque no se hace conforme a lo que está establecido en la enseñanza del Mesías y conforme a la enseñanza de lo que siguieron sus discípulos. Entonces, otro problema, pues, la media en Duguripe, versículo 3:1 al 4, de Topata Sañeja, y bautismo en el nombre de Yeshua Hamashiach. Para Nicodemo o Yapona, ellos estaban acuerdo o seguir tradición a Beiguri o ya no puede haber tradición en el sentido de como doctrina o ya no puede Beiguri o lleva bautizana en el nombre de Yeshua Hamashiach puede haber tradición o ya en el sentido de como doctrina. No estamos hablando de totalmente la costumbre judía, eso es imposible. Ya tú es costumbre o y pueblo, pero hoy no practicaba y costumbres como ley. Ipe ley o Yahweh upea la neiponaya, upea la Nicodemo mío practicar guri, upea la ojellana, apóstol Pablo vechande, apóstol Pablo pante los Yahweh guri. Apóstol Pablo también oye en Mongaray caño muña pumica que en el nombre de Yeshua. Entonces ya sí, eso está todos los discípulos han hecho en el nombre de Yeshua Hamashiach. Entonces nosotros hoy día venimos a hacer un bautismo que no está originalmente ordenado por el maestro, sino que fue adulterado. Entonces eso no nos introduce en el reino. Hay hace daño ese guasuyi, pero allá podamos de porque si no viene completo mo ahí se pre. Yaresco versículo bíblico ya para jamás con ya Yaresco archivo, documentos históricos, documentos de la religión Iglesia Católica, recuerda o cambiaja Mateo 28, 19. Tenemos
manuscritos más originales, ¿eh? En donde figura que ese bautismo trinitario, en donde aclara que ese bautismo trinitario, perdón, no fue así en el comienzo, sino que fue cambiado. Tita pisar ese documento este día ya las acabas yo. Y entonces, gente, no toda la práctica de las religiones te introduce en el reino de Yahweh. Y no hay que confundir el reino de Yahweh con el cielo. Para otros puntos allá. Bueno. A ver un poquito. No, y si tener más evidencia, pues ya veces más acá audio lento, pues en el bautismo en el nombre de Yeshua. Entonces, si ustedes necesitan más evidencias escriturales, pues estamos en privado, más 595-985-162-975, lo mira. Dale va. Bueno, si no es rico rayado y te irá a se vi la año por un en África, verme la bautismo en el nombre de Jesús. Ahí yo le voy a pasar todas las evidencias. Bueno. Y tampoco hablando, pues ya llegó la Nicodemo, entonces Nicodemo, pues ya pone o sea, un judío sin el bautismo en el nombre de Jesús Hamashiach podía nacer del agua y del espíritu. Entonces sin el bautismo nacer del agua, sin el bautismo en el nombre de Yeshua. Y tiene que ver, porque si vos cuando Hechos 2.38 mire aplica también. Tiene que ver, porque Hechos 2.38 el apóstol Pedro y que el ande en Pumicaba, en Mongaraicaba, ya por la inmersión o bautismo en el nombre de Yeshua, en arrepentiera, para recibir paiteta perdón de tu pecado, para eso, para extraer la ley, pecado. Primera de Juan 3.4, pecado es transgresión de la ley de Elohim. Entonces, un miren de perdón una maiteta y hay recibida como regalo, el don, pedir regalo, pedir dávida. Merece papel regalo, Espíritu Santo, allá. Entonces, pero en el nombre de Yeshua. Ahora, yo me pregunto, ahora, vos qué me está diciendo acá, al fin y al cabo, por fe, vos querés hacer validar los dos bautismos, según el comentario de Shaya, pero donde es Saraína, que solamente en el nombre de Yeshua, la es recibida completo perdón de pecado, jala don, que es el Espíritu Santo. En Mañamina, Hechos 2.38. Ahora, ahí donde vos me pusiste Mateo 28.19, que también es válido por fe, porque en ese bautismo se bautizaban los discípulos y en el bautismo de Jesús o en el nombre de Jesús se bautizaban en el bautismo trinitario, en el bautismo de Mateo 28.19, bueno, se bautizaban los discípulos. Pero donde por Daiporigo veti versículo o demostrar a un pedro que Chapán de que se gripe porque es repetitivo está, pero ya que insiste recuérdese que hoy grupo, según entender, hoy grupo oye bautizada, o sea, hoy está dos grupos por lo menos. Porque hay grupos de discípulos de Yeshua que se bautizaron en el nombre trinitario de Mateo 28.19 y en el nombre de Jesús también había otros grupos allá. O sea, hay dos grupos
según la de exegesis allá. Estoy tratando de entender. A ver, pero de especificar los discípulos, el grupo de discípulos. Y no puede ser. No puede, no puede ser esto, ¿verdad? Porque ella está, entonces coño contradecita Pedro, Hechos 2:38. Porque puedes ir en el nombre de Yeshua, oye Mongaray, oye Moña Pumika, yo bautizaba, o recibita perdón de pecado, allá, o recibita como regalo, como don el Espíritu Santo, ¿se entiende? Pero en mañana Mateo 28:19, ya de cuál algún problema, porque uno ya cuando hoy que eso fue adulterado, ¿entiende? Porque esa evidencia ahí me dan de evidencia que el bautismo fue en el nombre de Yeshua, me dan de unos cuantos versículos bíblicos. Pero esa evidencia de que si alguien se bautizó en el nombre de Yeshua, en el nombre de Trinitario, no hay evidencia. Pero hay versículos de clave, leer por lo menos, porque para leer no hemos pensado. Pero la Mateo 28:19, a pesar de que hemos dicho la noche adulterar y curiuga, hemos dicho que fue hoy poner, pero tenemos evidencia que fue adulterado, que no está así. Dos tipos de escritura hoy o sacan de la no están los dichos de los primeros padres de la Iglesia Católica, de los primeros tiempos, estamos hablando del siglo II, año 200 más o menos. Y ellos afirman que el bautismo fue en el nombre del Mesías, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y la primera comunidad de seguidores del Mesías se bautizaban en su nombre, en el nombre de su maestro, en el nombre del maestro Yeshua. Pero que ellos cambiaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por revelación, que ellos también, una revelación dogmática. Pero sabemos que eso no es verdad. No se puede hacer eso. Allá de cola documento, para allá enviar también, es votado. Allá de cola otra evidencia ahí de los mismos primeros padres de la Iglesia Católica, que decían que a pesar de que existía un manuscrito de Mateo en hebreo, en donde dice claramente que el bautismo fue en el nombre del Mesías. ¿Acuerdas? O sea que ellos tenían todavía ellos sabían que existía ese manuscrito, o existía, o que los romanos, los católicos romanos fundieron muchísimas, los judíos también ortodoxos. Cuando se me ve la Yeshua, hija la Otopano, a un escrito referente a Yeshua, ellos lo arruinaban. O bueno, pero por maravilla y misericordia ya para evidencia al mundo el evangelio hebreo, obviamente de Mateo en hebreo, y en ese tiempo se empezó también a copiar. Y a mi católico que era mi primero padre en la Iglesia Católica, hoy cuál lo existía, pero a pesar de eso ellos cambiaron, ellos especifican, yo tengo ese documento. Bueno, ese es el drama. Ahora, otro drama que vos tenés que analizar ahí en el bautismo trinitario, que el bautismo o la inmersión siempre se oye yapona en el nombre del Mesías, según Pedro. Entonces, de 2:38 de hecho de mañana he comparado Mateo 28:19, lo he comparado Mateo 28:19, y contradicción. Eso no es contradicita, eso voy Yeshua una cosa, japea modo ve Pedro y otra cosa.
Entonces, en Dere justifica en Buche a ver que había sido los dos bautismos es válido. Había dos grupos de discípulos. Entonces, ¿cómo se... el versículo bíblico de que sacan la un grupo oye bautizar en el nombre trinitario, a otro grupo oye bautizar abuela en el nombre de Yahshua. Por inere como hay neto para hay lugar. O sea, eso son conjeturas nomás. Conjeturas. Entonces, cuando se bautizan, si era cierto, bueno, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se llama el Padre? ¿Por qué no se usa allí en el nombre? Yo te bautizo en el nombre, ahí tiene que decir el Padre, el nombre del Padre. Y del Hijo, ahí tiene que decir el nombre del Hijo, pero nadie pronuncia el nombre del Padre ni del Hijo. Entonces, no imponen Yehudi. Y aparte que contradice. Ahora, se ha evidencia escritural, hermano, que la mayoría, los bautismos que figuran ahí en Hechos, inclusive el apóstol Pablo, no solamente en Hechos, vemos que se menciona el bautismo en el nombre de Yahshua, sino que también encontramos evidencia de la carta del apóstol Pablo, donde es el bautismo, pero en el nombre de Yahshua. Tenemos versículo bíblico que demuestra que el apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Yahshua. O sea, eso también contradecita, pero tiene orden, es lo menos cierto, la Yahshua es igual el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, era ya por otra cosa. ¿Por qué va a ser dos bautismos? Ahora, muy la UPAUP evidencia se andela o contradecir y jalandere apela dos bautismos válidos. Efesios 4:5. Un solo bautismo es IUB. A Pablo llega a ella. Un solo bautismo. André ese los dos valeja. Trinitarios en el nombre de Yahshua. Entonces ya hay problema, bueno. Ya invalida para de mala Pablo Miege y ya validada de mati doctrina de una religión romana. Y de eso está lleno, lastimosamente, muchas congregaciones que se denominan evangélicas. Están teniendo doctrinas romanas. O sea, Pablo es una cosa, o invalidar y otra cosa. Yahshua es una cosa, no, para invalidar y otra cosa. Bueno, todo lo que los romanos dijeron al fin lo que vale, pero lo que realmente dijo el Mashiach a la geía que Pablo mía ya no vale belluma. Bueno, yo comentario porque nañe no perde y ta se nañe mala de nigrajala na pena y comentario. Anda y gusto. Bueno. Pero por evidencia ya me dan de pantalla por la misericordia de Yahweh ya pagamos. Bueno, nacer del agua y del espíritu, nacimiento espiritual por el espíritu y por la palabra, amigo. Ezequiel 36, 25 al 27. Leyeron. La Espíritu Santo, oye me eñande y católico eñande. Ya cumplí los mandamientos, las leyes, los estatutos del Padre, que está en el nuevo pacto según Jeremías 31, 31, 33 años de el nuevo pacto. Al hacer el bautismo en el nombre de Yahshua recibimos el Espíritu Santo mañana, según Ezequiel 36, 25, 27, ya cumplí jamás los mandamientos dentro del nuevo pacto. Dentro del nuevo pacto. Esto es necesario para entrar en el reino. O sea, entrar o estar en el reino, obviamente, pero lo está viendo Utaiguri, está se discutido, parece ya aclaramos ahí, Guri. Pero audio, de la pertenece en el reino, la reina Hanwa, en el plan del reino milenial, de la resucitación, hubo Yeshua Hamashiach y pudo la trompeta, hubo por segunda vez. Decía Osir en Jeremías 31, 31, 33, con la ley en tu corazón. Y Ari lo mitad, oye, dice, en ese Nuevo Testamento vemos ahí la confirmación de Jeremías 31, la ñande gentil de Pañagua.
Y gracias a Yahweh otra vez, hoy mi, ame eguri meme. Hebreo 8:10 beguri ame eme gua. Entonces ya de cuya escapatoria que en el nuevo pacto, ñande ya de cuana la ley ñande con asombe, handika tumo, aña cumplir ñana seiramo de nuevo. Jaucares están imposibles porque la ley no cumplise ya, quiere decir que ir a una sed no recibir el Espíritu Santo. Y de acuerdo, usted a poner pregunta ahí. Entonces, si yo hablo en lengua, pero si yo no cumplo los mandamientos, entonces aún así no tengo el Espíritu Santo. O sea, o me dice la tenencia del Espíritu Santo por hablar en lengua. Entonces, realmente la endeñe en lengua, realmente la eres con el Espíritu Santo, se haya pues llegando otra pregunta. Va, eres de cumplir seis el mandamiento fuera. Va, eres en negar. Porque entonces después es de negar Jeremías 31, 31, 33, jala eres con el Espíritu Santo, upape profecía, profecía y promesa de pacto nuevo, ne negamos ahí. La eres con el Espíritu Santo. Jala eres con el Espíritu Santo, Ezequiel 36, 27, 25 al 27, entender ne corazón potiño, y ellos de con el agua, erea, jaere coco, anga el Espíritu Santo, y cumplir los mandamientos. Entonces, se la ponen duda, ¿será realmente la en lengua china? Ya pillé de la pregunta. Antes de cuatan vaya pues sí. ¿Me puede explicar qué significa en la Sagrada Escritura hebraica el agua? La palabra agua. Bueno, claro, literalmente agua ya siempre es primero. Pero la simbología del agua también es la palabra de Elohim. Eñande yaga yagüeñe en uy porque palabra de Yahweh orecobete y poder homopotin hangma pe mandamiento rupibe la ñande apitun la ñande de kobe ñande ya cumplió pe mandamiento ya purifica ya jaojina de los malos actos, de los pecados porque en ella pues y contra para instrucción a la Torah para el consejo mandamiento a la Torah entonces usted debe simbolizar la agua porque ñande ya llegaron usted ñande de compotita ñande ya cenamos la y Torah y la instrucción la y palabra la y mandamiento que era y ñande de coqui hasta porque ya pota y lo contrario palabra de Elohim, palabra de Yahweh oreco añete guaje tambay contiene la verdad. Y esa verdad que contiene la palabra de Elohim, analizando a Juan 15, 3, Yashuango que hoy va mis palabras. ¿Por qué? ¿En qué consiste esas palabras? Esas palabras son mandamientos del Padre entregado al Mesías para que hable y enseñe. Vamos a ir Juan 12:49. 12:49. Primero mañana Juan 15:3. Total, a ver. Juan 15:3 le tandé. A ver, y ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Ven? La palabra de Yahweh y la palabra de Yeshua son uno. No es que Yeshua vino a enseñar una doctrina nueva, voy a inventar enseñanza sino que Yahweh y como es sacarlo mitad para el evangelio ya. Nunca nos lleve pegáis de las instrucciones, de los consejos, de los mandamientos de Yahweh, o pegado ese, yo entiendo. Autarela y palabra yo podemos poner. Ya ven. Parece peña pene potimba y temoi un peñe se jaeacue pmre. ¿Por qué? Porque la iñe palabra de Yahweh.
Ando huyo es otra cosa. Bueno, apeño ahí 12:49. 12:49. Ya sabes, nada 48:49. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Él me ha dado mandamiento. Anina pellece la yasho más forma de doctrina que no tiene nada que ver con el mandamiento. Eso es mentira. Mateo 19:16 ya topado ahí los 10 mandamientos. Anina ya puedo botar y se lo mita. Bueno. Y es esa vaina. Seru me ese mandamiento ayuda por un boe, jamba. El padre dice, bueno, ve mandamiento, ya me que Moisés me había yo potipama. De la jata de otro mandamiento, será de irete yuga, el mismo llegue. Mañana en Mateo 19:16 los 10 mandamientos, hoy hay shaiteina ve eso. Que decir que el mismo mandamiento llegue hubo un boe, son boe por ahí te inde con los estando ni me encuentro. Y a otra cosa, no, el mismo. Bueno, para la agua, simbolizada ahí y palabra, ya es la palabra de Yahweh. Bueno, ya entendemos, ¿no? O sea, Yahshua ve la nacer del agua y Nicodemo ve. O aclara por bueno, debe aceptamos y obedeceramos los mandamientos, las instrucciones, pero hoy hay seite, de seguimos ahí no pe mezcla pa vender ya pues ahí hoy, o pesado renace llegita, recótate con tipo ahí. Santiago apóstol go oye y mía y para mí sí capítulo 1 verso 18 vengo y el Padre nos hizo nacer por la palabra. Quiere decir que nacer del agua es nacer de la palabra también. Y solamente el bautismo no está bautismo vendemos lleve para que haya oíma no ya vaina mañana aprendes. A Pablo va a ir Romano 10:17 que y que la ñande yero ya añete te pona jape geñoi upe ñande yara ñe ña gendu jawere movió en la ñande yero ya de dónde nace la fe pura y verdadera de la palabra de Elohim. ¿Y qué es la palabra de Elohim? En tiempo de Pablo, ¿qué era la palabra de Elohim? La misma Torah y los profetas, la ley y los profetas. Ya la dan en cuenta. La ley y los profetas. O sea, para un nuevo nacimiento es necesario nacer de la palabra de Elohim. Nacer de la palabra de Elohim. El pillaba la mitad. Es importante. A Pepotar explicar su ve ahí. Bueno, explicamos de la agua más o menos simboliza. Ya no está en la mitad, güey. Hoy otro por andúa puede explicar, el mismo Yende le pregunta ahí, pero y agua y espíritu. Bueno, aplicamos agua. Cuando está hablando de nacer del espíritu, leímos en el mismo versículo. Sí, se nos nega, él oye referir al bautismo, a la inmersión. Nosotros creemos que allí está hablando del bautismo. Sí, muy por algo, pero ya amplia beta, donde llegó ahí no hija del bautismo y no. Ha especificado tu país agua bautismo, va. Allí iba otro tapizar. Bautismo de nombre de Yahshua, sí. Pero no un bautismo que fue inventado por una religión. Que no está sustentado por los textos originales, manuscritos originales. Mateo 28:19, por ejemplo. Adulterado y cambiado.
A un solo versículo de hoy y ya. Increíble. A cuál no están rodeados. En el nombre de Yeshua ya de 5 o 6 versículos y bien más a contar gurija puedan leer en lo mitad meja. Bueno, diga tú ya anular la Biblia pero y o valente ahí, entonces un vale más dos bautismos, pero ya llegué más y la dos bautismos diga tu hija porque apóstol Pablo ahí un solo bautismo allá, entonces más la llamó valeta. Doña evidencia bíblica ese mande. Le con evidencia bíblica de uno un día tiempo vale, güey. Pues sin embargo, ñan de llamó valeta en el nombre de Yeshua, va a injetar la evidencia. Bueno. Ya mañana niñan de Arabo, ya hoputu mañana de Arabo. Ya mina peago a parte de doble y queda peago epa dice cuando ya explicaba mucho de cuera. Explicamos que era la bautismo y que está nacer del agua y del espíritu, epa dice nacer del agua, pero diga tú y la hace y ese porque oía una pregunta importante ahí acerca del bautismo. Ya aclara mi mía ya Hawái se no nega y ni que pellanga pastor Emilio nega más la bautismo, yo no estoy negando bautismo, yo se añade del verdadero bautismo. A que nacer de nuevo sí, claro, no, estoy de acuerdo hoy por ahí, que también tiene que ver con el bautismo, pero ahí la bautismo ya nembo eva y pa que oye cambiar allá de coevidencia. El bautismo tiene que ser en nombre de Yeshua HaMashiach. Muy bien. Ya imagino a ver y ya pues deja y que esta parte de doble eso porque a ver y el bautismo del Espíritu se refiere a hablar en lengua, lanzar, profetizar. Bueno, ahí va. Si usted puede referir ahí a nacer del agua y del Espíritu, y hablar en lengua, profetizar, lanzar. Bueno, vamos a ver ese. Ya claro, ve ahí, hoy con los dones, hoy la Espíritu Santo y tea. Ni vende confundido, mía. Pero vaya, no está marcando a ver y qué tal hueso anga parte doble. Bueno. Hoy me que pues ella pudo venir en poco te diara, ahí tengo y me ella pues acá ve a niña por andu peruca hacer y nave. Ya continuamos ya en el programa con éramos majamos con eti. Ya opio ya de caigo ya éramos hermano fuera. Hasta mañana, shalom, bendiciones, mante. Vamos a poner al revés, puesto.